Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi. Carlos, desde Todas las Voces te saludamos, Mingo Cassiani, María Luz Gómez, Matías Perdomo, ¿cómo te va? Buenos días, muchísimas gracias por el llamado y un gusto como siempre hablar por la radio pública de Mendoza. Lo que sí les voy a pedir, si no podrían subir un Un poquito poquito el de retorno, retorno. porque lo escucho muy bajo. Bien, Carlos, venimos conversando acerca de la idea restrictiva respecto al concepto de la seguridad pública, de la seguridad democrática, como nosotros bien la llamamos. Pero cuando uno dice seguridad, ¿sí? En general es como que ya está implantado en toda la sociedad que la seguridad tiene que ver con la policía, tiene que ver con el robo o el delito sobre la propiedad privada y no se habla del resto de las políticas públicas que hay alrededor de una idea de seguridad más amplia. ¿Cómo perdimos esto? Sí, y bueno, no es un fenómeno solamente nuestro de la Argentina. No. Si vos analizás el discurso de las derechas a través de las corporaciones mediáticas que se reproducen en todo el continente, de México para abajo, vas a tener exactamente el mismo planteo, el mismo orden de prioridades, hasta un lenguaje muy parecido. Así que forma parte de toda una estrategia, de toda una mirada que cabalga sobre el tema de la seguridad como uno de los ejes para desgastar a los procesos populares en nuestra región. Mi opinión, bueno, coincide seguramente con el espíritu de ustedes. Digamos, hay cuestiones urgentes y uno las tiene que detectar, las tiene que reconocer y tiene que darle respuesta, porque hay una preocupación de corto plazo, digamos, de muchísima gente, Sí. y ahí sí valen las políticas concretas sobre la actividad policial, sobre una agilización mucho mayor de la justicia, eliminar los grandes nichos de corrupción que hay en el sistema penitenciario. Yo no voy a hablar por la realidad de Mendoza, pero te digo que en mi provincia de Buenos Aires, el 85% de los delitos en la calle son cometidos por reincidentes. Es decir, que vos ahí tenés un problema en el servicio penitenciario, en todo el sistema que va desde la detención de un individuo, el juzgamiento y después ya su condición de prisionero, digamos, permanente. Tenés ahí una crisis en las instituciones que forman esa cadena y por lo tanto hay que dar respuestas. Ahora, en lo conceptual, me preguntás cuál es para mí una mejor política de seguridad, si por ejemplo que el policía tenga un buen machete para pegar, o una escuela con aulas aireadas y bien equipadas y con maestros que van con mucha dignidad a impartir las clases, y el chico con un guardapolvo y con un mantel en la casa cuando llega, no tengo ninguna duda de cuál de las dos, con una resolvemos el corto plazo, y no digo que esté mal, digo porque a mí nunca me vas a escuchar decir que la inseguridad es una sensación. No, la inseguridad es una realidad. Lo que sí es cierto es que es una realidad muchísimo más compleja, mucho más profunda, mucho más seria de la irresponsabilidad y de la mala intención con la cual la abordan los medios de comunicación, ¿no? Que simplifican el tema para obtener rating y para poder endurecer su discurso. Entonces, yo creo, para concluir esta primera intervención, que uno puede atacar con políticas puntuales, y debe atacar con políticas puntuales, los hechos más inmediatos de inseguridad, pero si vos no resolvés las causas profundas que nos llevan a vivir en una sociedad insegura, vas a tapar un agujero, pero después se te van a abrir otros muchos más. Así que
me parece que vivir en una sociedad segura es mucho más amplio que vivir en una sociedad blindada, que es la respuesta que intenta darnos la derecha, ¿no? Claro. Carlos, últimamente, bueno, hemos estado viendo cómo se han desarrollado estas políticas indirectas de las que hablaba la presidenta, no sé si alcanzaste a escuchar el audio, y No. en el debate del presupuesto, vos, en una de las últimas charlas, vos hablaste acerca de cómo la meta económica no es la que define la política, sino que tiene que ser el objetivo político la que defina la meta económica. Y esto tiene que ver con cuánto invertimos en esta idea de una seguridad más democrática, ¿no es cierto? Una seguridad que haga referencia a planes de vivienda, que haga referencia a esto que vos decías, inversión en educación. ¿Cómo está el debate ese? ¿Qué es lo que has visto vos? Mira, lo que pasa es que siempre giramos sobre un eje que es que está muy deformado el debate, está muy mal interpretado, está muy mal significado por quienes concentran el mensaje hegemónico masivo, de masas, digamos, que te asocian inseguridad con determinado tipo de delitos, y el clima que generan lo generan a partir de que encuentran un delito y 5 minutos después viene la cámara y le hace una entrevista a la mamá de un chico que sufrió un hecho de inseguridad, o a la esposa o al hijo. Entonces, y eso después lo reproducen durante todo el día. Entonces tenés dos problemas. Primero, simplifican el tema y por lo tanto le niegan a la sociedad un análisis mucho más profundo del fenómeno como una cosa mucho más integral, y en la medida que la sociedad lo comprenda como algo más integral, lo va a posicionarse de otra manera en su discurso, en su actitud, en su militancia, en todo. Y en segundo lugar, al abordarlo solamente desde la sensación de pánico, lo que justifican es la mano dura, ¿no? Lo que justifican es que la manera de resolver es ser cada vez más duros en el código, en la penalidad, en la represión, bueno, en todo lo que ya sabemos. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir machacando que la seguridad es un concepto integral, y que, por ejemplo, mejorar las políticas educativas, y mejorar las políticas de empleo, y mejorar las políticas de contención familiar, que son 3 ejes donde en los sectores más vulnerables el gobierno ha hecho muchísimo, pero todavía también es cierto que quedan nichos, ¿no? Quedan nichos que todavía son problemáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un chico no tiene una salida por vía de la escuela o por vía del empleo, termina integrándose. Vos fíjate qué factor, qué fenómeno paradójico que tenemos. Los chicos que delinquen, chicos de 17, 18, 20, 22, 24, no es que no están integrados a la sociedad, están integrados porque esos chicos a veces tienen novia, van a la cancha, se compran zapatillas, van al cine, se toman una cerveza. Es decir, no es que viven en una guarida aislados, sino que están integrados, pero en lugar de tener 8 horas de instrucción u 8 horas de empleo, trabajan 8 horas para una banda de crimen organizado. Y entonces, integrar a esos chicos, a veces a mí me ha tocado hablar, por ejemplo, con maestras o profesoras de escuelas técnicas, que te dicen, vienen algunos chicos que me complican en el aula porque vienen con droga, o porque vienen alcoholizados, o porque vienen con sueño, y la verdad que yo me los quiero sacar de encima. No, es un horror decir eso, porque es preferible, es decir, yo prefiero, lo entiendo perfectamente, porque además soy docente y sé lo que sucede, pero ese chico igual, aún cuando llegue al aula en esas condiciones, hay que mantenerlo en el aula, porque por lo menos es integrarlo a un sistema, mal, con problemas, con fallas, con errores,
pero es integrarlo a un sistema, porque de la otra manera lo dejamos a merced de las bandas de crimen organizado, que en muchos casos están integradas a la policía, que en muchos casos ahí tenés otra dificultad, que es la corrupción policial, ¿no? Que es cuando vos le decís a un policía que vas a denunciar el delito, que te robaron tal cosa, y resulta que el policía sabe perfectamente quién te la robó, porque reparte 50 y 50 la ganancia de lo que te robaron. Entonces, es un problema muy profundo, que hay que abordarlo con mucha seriedad, que no hay que ser demagógicos, que no hay que ser simplistas, reduccionistas, ¿no? Por eso esas campañas como la de Narváez, que es un crimen, un castigo, yo soy el que va a velar por tu vida, es una estupidez grande como una casa, que nosotros tenemos que machacar mucho para que no haya ciudadanos, conciudadanos nuestros que se lo crean, ¿no? Claro, y también esta cuestión que vos decís de machacar hace referencia a cambiar la manera de analizarlo, empezar a pensar en la inclusión como una herramienta de generar seguridad, no tanto la exclusión, que es lo que se pretende cuando se legitiman estas posturas como la de Narváez, ¿no es cierto? Pero es una tarea sumamente difícil y en esto yo quería relacionar la pregunta que te decía antes. No se entiende que el objetivo político que tiene el gobierno nacional busca que la economía y todo esto funcione en base a la inclusión. Y también creo que en el sector político todavía cuesta entender el debate Sí, bueno, estuvieron a punto de no dar quórum, ¿no? O sea, no lo querían dar, Carlos, rememorando algunas épocas de 2011, ¿no? Mira, eso lo han hecho durante todo el año y lo van a seguir haciendo y ojalá que no se modifique la mayoría parlamentaria, porque vamos a volver a vivir la situación del grupo A, ¿no? Pero además, si vos me dijeras que no dan quórum porque están, yo puedo entender, vamos a ponernos en esta situación, porque yo, por ejemplo, hay momentos de mi historia en el Parlamento que no he dado quórum. Yo, por ejemplo, el día que se privatizó YPF no di quórum. Claro, es una maniobra legítima. El día que se privatizó los fondos previsionales, las jubilaciones, no di quórum. Sí. Ahora, si yo no doy quórum porque estoy en contra del proyecto oficial, desde un proyecto, desde una alternativa, bueno, en última instancia vos te quedás sin un tipo de presupuesto, pero construís otro. Pero resulta que esta gente no da quórum, sabotea al proyecto oficial, pero después tienen 15 proyectos distintos entre ellos. No expresan ninguna unidad de criterio. Entonces después te dicen las cosas más alocadas, te dicen, por ejemplo, no sé, que hay que declarar ilegítima la deuda, que hay que poner, poner las reservas internacionales para fabricar barcos, cosas con las que yo en el discurso estoy de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con fortalecer la industria naval de la Argentina o lo que sea? Enfrentar a las grandes mineras, todos estamos de acuerdo, pero lo tenés que hacer desde una fuerza política, eso, desde una fuerza social, desde un espacio. Bueno, esto con relación al quórum y al presupuesto y al lamentable rol de la oposición. Con relación al fondo del tema que estábamos hablando, vos imaginate que un chico, por ejemplo, un chico humilde, que va a la escuela y ve que muchos de sus compañeritos y compañeritas tienen computadora en la casa, y ese chico vive en una casa muy, muy precaria, alimenta un estado de resentimiento muy grande. Ahora, si tiene un gobierno que primero le da la asignación universal, pero que además le da una computadora diciéndole no importa que seas pobre, no importa, vamos a hacer lo posible para que en tu casa haya computadora y tu papá y tu mamá tengan trabajo, pero si no lo tienen y tardás tiempo en que tu casa haya una computadora, el Estado tiene que hacerse cargo de que ese chico no sea un resentido y ese chico tenga capacidad de conectarse al exterior lo más parecido posible a los chicos que están integrados socialmente.
¿no? Y entonces, cuando vos sacás un resentido de la sociedad, eliminás un factor de inseguridad y estás haciendo políticas de seguridad. Ahora, la verdad que a mí me encantaría ver en TN este tipo de reflexiones y no reportajes permanentemente a quienes, porque les duele lo que les ha pasado o porque son fascistas ideológicamente, te muestran la mirada contraria de esto que estamos hablando. Sí, una práctica que por supuesto se reproduce hacia todos los medios de comunicación y por ende aquí en la provincia de Mendoza. Carlos, todo esto que nos estás contando será parte de este libro Debates para un tiempo argentino que presentas esta tarde junto a Carlos Almenara ahí en el espacio Julio Leparc. Sí, imaginarás que el libro ese no tiene ninguna pretensión ni comercial No, de hecho, literaria, digamos. Está clara, digo, tu generosidad a la hora de colgarlo en tu página de internet y que todo el mundo pueda bajarlo y leerlo, ¿no? Sí, seguro. Es una herramienta para que podamos discutir. Yo en las últimas charlas que me toca estar, la verdad trato de hacer una introducción lo más corta posible y después abrirme a que las prioridades de para dónde va a ir la charla la marquen las personas que estamos ahí reunidas, digamos, ¿no? Porque si no, a veces uno hace una introducción que no encaja con la expectativa de la persona que fue. Entonces, vamos a ver para dónde da. Si da, por ejemplo, el otro día estuve en Mar del Plata presentando el libro, y dio más por el tema fondos buitre, el tema financiero, el dólar, y hablamos un poquito de inseguridad. Tal vez hoy se nos dé igual o se nos dé distinto, no sé, pero todo lo que podamos acompañar un debate planteado y escuchar, no autointerpelarlos, sino interpelarlos con los sectores más diversos posibles de nuestra sociedad, creo que es un matiz, digamos, que le agregamos a nuestra militancia que está haciendo mucha falta, porque nosotros tenemos que estamos en una situación, el Frente para la Victoria, el proyecto nacional me refiero, ¿no? Que desde distintos lugares y de distintas construcciones convergemos en apoyar al proyecto nacional, ¿no? Que tiene una conductora estratégica, como lo demostró Cristina el otro día con su discurso en Naciones Unidas, por ejemplo, que es memorable. Entonces, ahora, no tenemos que solamente interpelar a los que coincidimos. Para poder revertir la situación de las PASO, tenemos que escuchar mucho a los que tienen matices con nuestro pensamiento, ¿no? Y yo trato de hacer un ejercicio en ese sentido. Bueno, bienvenida entonces a esta charla, Carlos. Te agradecemos mucho por esta comunicación y estaremos entonces esta tarde ahí escuchándote y vos escuchándonos a partir de esta generosidad también a la hora de iniciar un debate y una discusión. Bueno, muchísimas gracias. La verdad me encantaría que nos encontremos esta tarde. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo.